Javier Espada está nuevamente con nosotros en un ciclo que hemos querido arrancar el anterior programa justamente porque creemos que la importancia y la responsabilidad social es algo que se debe explotar muchísimo, no solo en las empresas, también en los gobiernos, en las instituciones y por qué no hacerlo también de forma familiar, porque existe formas de que nosotros como familia podamos también ser socialmente responsables con nuestro barrio, con nuestro entorno, y la responsabilidad social muchas veces nace de ahí. Ahora estamos hablando más de responsabilidad social empresarial y Javier sacó este libro y me gustaría en esta entrevista, Javier, hablar de lo que es la sostenibilidad, específicamente el concepto y cómo esta se puede aplicar como una estrategia en la empresa, ¿no? La estrategia de la sostenibilidad empresarial. Habíamos dicho que la base fundamental de la responsabilidad es la sostenibilidad. Así que te dejo la palabra. Bienvenido, Javier. Gracias, Pablo, y nuevamente gracias por este espacio para seguir conversando de esta temática que pues, nos podemos quedar hablando horas de horas y a veces el tiempo es limitado, ¿no? Bueno, en el anterior programa habíamos hablado un poco conceptualmente que era responsabilidad social, que empezó a aglutinar muchos conceptos, muchas definiciones, empezó a adoptar temas, por un lado, éticos, laborales, de equidad de género, medioambientales. Entonces, llega un momento, y fue principalmente en la pandemia, donde ya el concepto queda muy pequeño, ¿no? Para la cantidad de cosas que todavía siguen pasando y siguen ocurriendo en la gestión empresarial. Entonces, hay una transición. La transición es la responsabilidad social queda como lo operativo, como lo a veces incluso muy reactivo, ¿no? Como una respuesta inmediata, y aparece este nuevo concepto llamado sostenibilidad, que es un concepto más de cómo puedo pensar que mi negocio va a seguir subsistiendo a pesar de todo lo que ocurra, a lo largo de los años, ¿sí? También habíamos conversado en el anterior programa que sostenibilidad hasta la década de los 90 era muy asociado a medio ambiente, ¿no? Que era más de la sostenibilidad de nuestra propia especie. Hoy sostenibilidad también se ha adoptado, digamos, desde las ciencias biológicas, como muchos conceptos que hay, hacia las ciencias empresariales. Y en las ciencias empresariales, cómo mi negocio puede sobrevivir en los próximos años, en las próximas décadas, haciendo lo que hago, ¿no? Y bueno, ¿será correcto que haga lo que haga o tendré que cambiar o tendré que producir de forma distinta o tendré que mejorar mis procesos o tendré que hacer mejores cosas con mis clientes? Bueno, ese análisis, ese debate surge cuando uno ya empieza a pensar en una estrategia de sostenibilidad. Asocias ¿Adelantarse al futuro puede ser? En parte ya lo hacemos, ¿no? Cuando uno crea una empresa y tiene una visión de negocio, del negocio, dice, bueno, mi visión de la empresa va a ser esta los próximos años. Bueno, esa es una mirada de sostenibilidad, es a dónde quiero llegar en los próximos años y mi misión es lo que hago hoy para llegar y alcanzar esa visión. Entonces, de alguna manera, cuando creamos muchas una veces empresa... el entorno varía, ¿no? Por ejemplo, el entorno siempre varía. Por ejemplo, el COVID. Tú podías tener una visión muy establecida y una estrategia, pero probablemente muchas de las empresas no han contado con el factor COVID. Entonces, también muchas de ellas han tenido que modificar su visión inmediatamente. Algunas empresas han muerto, otras han logrado sobrevivir, otras han logrado adaptarse y crecer. Entonces, de repente, ¿será que esta estrategia pueda ser ese elemento fundamental para no morir? Y ahí lo que dices es clave. No te puedes quedar haciendo lo mismo todo el tiempo ni pensar igual. Así como en todo, ¿no? Entonces, tu misión, visión, estrategia comercial, estrategia de sostenibilidad tiene que cambiar y tiene que cambiar, de ser posible, cada 3, 5 años. Pero si hay sucesos como el que mencionas, el COVID, necesitamos cambiar primero rápidamente y segundo, no estancarnos ahí, porque ahora ya estamos en un proceso post-COVID. Entonces, ya no estamos en la época de COVID, ya la situación económica del mundo, de las personas han cambiado. Incluso las preferencias de los clientes han cambiado, por lo tanto, estamos en otra fase, en otro momento, donde debemos hacer una estrategia comercial distinta. O sea, lo que ha cambiado es que en el pasado las estrategias comerciales eran de años, ¿no? Una visión de muchos años y creías que nadie iba a cambiar. Hoy, post-COVID, nos hemos dado cuenta que las cosas cambian inmediatamente, el futuro es incierto porque no sabes qué puede ocurrir. Por lo tanto, hay que sí tener una visión de futuro muy asociada al riesgo también, es decir, hasta dónde puedo llegar o qué puedo hacer o qué podría ocurrir. Y que bueno, claro,
necesitarías tener una bolita mágica para saber qué va a pasar, porque no es tan fácil descubrir el futuro. Pero si el mientras mercado tenga te la da estrategia para cosas, afrontarlo, tal vez, ¿no? O sea, sí, sí. Además, el mercado te hablamos da de ciertas gestión de señales, riesgos, ¿no? por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Gestión O de ver riesgos. qué está pasando. ¿Qué pasa si hay en una otros- guerra? ¿Qué pasa si hay una inundación? ¿Qué pasa si hay esto? ¿Cómo la empresa va a reaccionar ante ciertos entornos externos que nos puedan perjudicar y cómo nosotros vamos a poder sobrellevar ese tipo de cosas? Y creo que esa es la gran enseñanza que ha dejado el COVID a las empresas, abrir los ojos a la prevención de todos estos factores externos que puedan afectar directamente a la empresa y de repente nos insten a reaccionar de forma rápida. La preparación es clave, ¿no? O sea, a veces no queremos invertir en temas que posiblemente no nos suenen muy importantes hoy o posiblemente tengan un retorno de muchos años. Pero sin duda, y concuerdo contigo, el COVID lo que nos ha demostrado es que mientras más antes estés preparados para ciertos eventos que vas escuchando que están ocurriendo, o como digo, aquí no hay una fórmula mágica, pero tú puedes estar viendo qué está pasando con otros sectores en otros países, en el mundo, qué están haciendo otras empresas, y puedes adoptar algunas de estas cosas, porque ciertamente cuando hay muchas empresas que están hablando de lo mismo, es muy probable que ocurra o no, pero es mejor estar preparados. Y ahí hay un ejemplo que es, digamos, la banca por teléfono. ¿No? Muchos bancos invirtieron ya 20 años atrás en sus primeros esfuerzos en hacer banca por teléfono y tener una aplicación y demás. Llega el COVID y los que estaban preparados sobrevivieron y los que no estaban preparados les costó muchísimo más en ese momento invertir porque necesitaban contratarse empresas que les hagan los procesos rápidos, respuestas rápidas, y eso siempre es más caro, ¿no? Que hacerlo con tiempo, gastando menos, ¿no? Preocupándose previamente de lo que podría ocurrir con una eficiencia mayor, ¿no? Tenemos un capítulo 4 que nos habla justamente de la estrategia de la sostenibilidad empresarial y por eso se los quiero mostrar a todos los amigos empresarios y todas las personas que están relacionadas con empresa. Acá van a encontrar una serie de definiciones, pero no solo definiciones, sino cómo puedes realizar tu estrategia paso a paso, qué elementos debes tomar en cuenta de una forma muy corta, dinámica y concreta. Y quisiera que me hables de lo que significa cada uno de estos elementos que debemos aplicar en una estrategia de sostenibilidad empresarial. Bueno, metodológicamente, ideal es comenzar desde la estrategia de sostenibilidad. En nuestro país hemos empezado al revés. En nuestro país hemos comenzado mucho haciendo énfasis en el reporte, es decir, mostrarle a la gente qué hacemos. Pero no tienes cómo mostrarle a la gente lo que haces si previamente no has identificado qué temas tienes que trabajar o con quién, ¿sí? La estrategia te permite primero enfocarte en qué temas son relevantes para tu negocio, trabajar en temas de sostenibilidad. No es lo mismo, no es la misma una estrategia de sostenibilidad de una minera, que posiblemente su foco esté muy en medio ambiente y comunidades, porque es una emergencia y un potencial riesgo, que una estrategia de un banco o de una empresa de alimentos. Entonces, los sectores son distintos, por lo tanto, las estrategias son distintas. Es distinto el mercado, son distintos los productos, son distintas las culturas organizacionales, etc. Entonces, un primer paso es identificar a qué grupos de interés vas a impactar de forma positiva o negativa con lo que haces. De esta gran identificación de un listado largo de grupos de interés con los que tú podrías estar teniendo impacto positivo y negativo, priorizas en base a análisis, estudios, la revisión de lo que está pasando en empresas del mismo rubro, de la competencia. Se revisan cerca de 100 documentos o informes de otras organizaciones nacionales e internacionales, y de esa revisión tú identificas cuáles son los, digamos, transversales o habituales. Adicionalmente de los que tú tienes por tu contexto, ¿no? Puede ser, digamos, tu regulador muy propio de Bolivia que no existe en otro país, pero existe aquí, entonces ese puede ser un grupo de interés muy, muy de nuestro contexto. Una vez identificados estos grupos, lo que se hace es escuchar a estos grupos de interés en términos de cuáles son sus expectativas o sus necesidades. Se hacen entrevistas, se hacen encuestas, se hacen reuniones, grupos focales, y de ahí vas extrayendo temas donde vas rescatando que ellos consideran que son temas importantes para trabajar. Por eso es que esto no es un trabajo que lo realizo yo solo desde mi empresa, ¿no? O sea, yo puedo tener mi percepción sobre qué podría ser mejor para implementarle a un cliente,
pero no es hasta que escuchas al cliente que sabes qué es lo que efectivamente espera de ti y qué espera del producto y de los servicios que tú ofreces. A veces tú crees que lo estás haciendo bien y no es tan así, por eso es muy importante esta escucha. Lo mismo ocurre con tus empleados. Puede ser que tú creas que implementando, no sé, una guardería dentro de tu negocio, creas que lo estás haciendo bien, pero no es hasta que escuches si realmente es importante para ellos eso. Posiblemente no es importante tener una guardería, sino es importante salir a tiempo en sus horas de trabajo, o que se respeten los temas de vacaciones, o teletrabajo, que es hoy la tendencia muy fuerte, más o menos lo que estamos haciendo hoy, conectarnos virtualmente. Hay mucha gente que le funciona el teletrabajo por las condiciones que tiene, hay otras personas que no les funciona. Entonces, el implementar estas iniciativas no son tan exitosas si es que nosotros no escuchamos qué es lo que los grupos de interés quieren. Por supuesto que hay temas que podríamos cumplir, posiblemente otros no, como que me ha ocurrido alguna vez que querían, no sé, hacer equitación, ¿no? Yo digo, ok, qué buena onda, pero tal vez no es lo más importante. Tal vez lo más importante sean otras cosas. Algunos me pedían, muchos, hacer voluntariado, por ejemplo. Entonces digo, bueno, no les puedo pagar clases de equitación a todos, pero tal vez sí puedo crear un programa de voluntariado porque sé que eso satisface emocionalmente a todos y ayuda mucho al acercamiento con las comunidades y, ¿no? Es muy inspirador. Entonces me puede sumar muchas más cosas que posiblemente algún tema solamente para un grupo. Entonces, eso solamente lo extraigo y lo valido escuchando a los grupos de interés. Una vez que ya escuché, o sea, sé quiénes son los grupos de interés, cuáles son los grandes temas a trabajar, yo armo una matriz, esto metodológicamente existe, hay una matriz de un cuadrante donde me aparecen cuáles son los temas que son sumamente importantes trabajar y cuáles no. Y sobre esos temas importantes a trabajar, yo también los asocio a lo que conversábamos en la anterior clase, a los ODS, ¿no? A los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así es como conectas los temas importantes y los proyectos a trabajar con indicadores, con metas, con tiempos, con responsables a los ODS. Si no... Hago un paréntesis. El próximo, la parte 3 de todo este ciclo, quiero que hablemos de los ODS, ¿vale? Así que lo dejamos para eso. Me voy a preparar. Y está bien, vamos en secuencia. Vamos a ir por partes, porque es muy importante esto de los ODS, porque creo que marca la ruta de cómo realmente puedes aplicar la responsabilidad social en tu empresa, en todos tus entornos, ¿no? Continúa. Te marca una hoja de ruta, ciertamente, pero son indicadores muy grandes, porque están muy enfocados al país. Entonces, cuando tú haces metodológicamente esto que menciono, que es tu estrategia, tú conectas estos proyectos que tú tienes, las iniciativas que vas a desarrollar, con indicadores hacia mirada a ODS. O sea, cómo en lo que hago voy a poder cumplir en tal porcentaje a estos ODS, ¿no? Entonces, metodológicamente ayuda muchísimo a hacer esto en este proceso llamado estrategia, ¿no? También puedo identificar, aparte de estos temas, o sea, como ya tengo identificados todos los proyectos y las iniciativas, armo un tablero, un dashboard de seguimiento con indicadores y demás. A partir de ahí, ya es muy fácil hacer el reporte, porque yo ya tengo números, ya tengo estadísticas, ya tengo data de lo que yo he efectuado en el año. Entonces, mi reporte de sostenibilidad, o DRC, digamos en la fase en la que estén, es más fácil porque yo ya tengo mapeados todos estos temas y ya tengo datos. Entonces, lo único que hay que hacer es hacer la parte narrativa, ponerle fotitos lindas, pero la data dura ya la tengo, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en Bolivia? Es al revés. Hemos empezado mucho a hacer énfasis al reporte y lamentablemente no hay que reportar. Entonces, van saliendo iniciativas del sombrero sin si yo he validado realmente son iniciativas que tengan que ver con mi producto. Entonces, ¿cuál es el otro riesgo? Que yo saque iniciativas que no tengan ningún impacto, cuando las quiera medir no pueda encontrar el impacto de estas. Entonces he sido ineficiente en el uso de mis recursos porque posiblemente no me generan nada. Es más, incluso les puedo recortar y voy a seguir operando, ¿sí? ¿Cómo mides? Eso es importante, ¿no? Saber cómo medir y cómo podríamos explicarle a aquel que nos está viendo cómo mido mis estrategias o cómo mido mi trabajo de responsabilidad social, ¿no? Bueno, al tener ya los temas que son parte del negocio, o sea, los temas que no podría dejar de hacer, yo le pongo números, ¿no? Le pongo indicadores sobre más o menos como qué espero de estos proyectos al año. Puede ser que también los KPIs, año, puede ser KPIs, pueden ser, no sé, algún indicador que tú utilices, ¿no? Bajo esta lógica de cumplir con los que sean smart, ¿no? Que sean medibles, posibles, ¿no? Relevantes. Entonces, yo armo un indicador. Puede ser que este indicador a mitad de año lo haya hecho muy amplio, ¿no? Muy grande, pero me permite retroceder un poquito. Si creo que había medido medio mal, ¿no? Creo que puedo reducir, puedo ajustar.
Entonces, los indicadores se pueden ajustar durante el año de tal manera que a final de año diga, ah, mira, aprendí primer año, segundo año, no me pongo un indicador tan gigantesco, porque posiblemente no, o tal vez lo hice muy pequeño y el impacto es mucho más grande de lo que esperaba, o la situación, las circunstancias, el mercado han reaccionado de una forma mejor también, ¿no? Porque supera la mejor. Entonces digo, bueno, acá es donde tengo que ponerle más balas, más energía, porque aquí me está yendo súper bien, ¿no? También pueden ocurrir que te salgan, o que el contexto cambie, y que si en algún momento eso era muy relevante hoy, posiblemente mañana ya no. Entonces le bajé la intensidad al año, ¿sí? Pero ya tengo una hoja de ruta definida, ya tengo un tablero de seguimiento de indicadores, entonces es mucho más fácil seguir mi gestión. Tengo una persona que puede estar mirando el desempeño de mis indicadores, pero tengo responsables de cada uno de mis indicadores. Y aquí también es bueno también hacer énfasis que si nosotros tenemos un equipo de responsabilidad social en nuestras empresas, no es esa persona la responsable de que todo ocurra mágicamente. Que normalmente no hay un equipo. Normalmente no hay un equipo. De repente hay una o dos personas que mueven, digamos, ¿no? Y he visto... Debería ser seguimiento, ¿no? Que esta persona es la encargada de repente generar acciones de voluntariado dentro del personal de la empresa y trata de mover rudimentariamente la responsabilidad social, ¿no? Y muchas veces cae en lo que no es responsabilidad social, sino en filantropía, que es algo que tampoco queremos, sino que queremos que nuestros recursos vayan, a través de la responsabilidad social, vayan generando impacto y sostenibilidad, que es el tema que hoy estamos hablando. Hay dos temas. Uno es, se espera mucho del de responsabilidad social en términos de cambiarlo todo, pero a veces no se les da el suficiente poder de decisión para cambiar realmente cosas. Entonces, y esto ocurre porque no es el que va a cambiar todo. El que va a cambiar todo es el gerente general o el director, ¿sí? O sea, él es el principal responsable de la sostenibilidad de una organización y de temas de responsabilidad social. La persona que está en RSE puede hacer el seguimiento de los indicadores, puede implementar otros proyectos, pero hay otros proyectos que son parte de otras áreas. O sea, no sé, capacitación, equidad de género, son parte de recursos humanos. Entonces, lo que hace RSE junto con el equipo de recursos humanos es implementar un proyecto conjunto. O proponer, o posiblemente ya se esté dando, pero el equipo de recursos humanos no tenía los indicadores para medir, y ahí es donde el soporte de RSE es muy bueno. Entonces, este tablero permite tener responsabilidades por áreas, y lo mismo si, digamos, quieres ver qué pasa en tu cadena de suministro. El que maneja proveedores no es el de RSE, posiblemente sea el área de adquisiciones o el área de administración, etc. Entonces, ahí puede ser que tenga indicadores muy asociados a ello. Me queda un minuto, Javierito. Me queda un minuto. ¿Cómo podemos englobar todo el concepto de lo que significaría sostenibilidad empresarial? Bueno, en resumen es todo este aspecto metodológico dentro de una organización que te permite pensar en tu negocio para los próximos años, ¿sí? O sea, es una posibilidad de la subsistencia de tu negocio en los próximos años a través de estrategias comerciales asociadas a temas sociales y ambientales. Te propongo lo siguiente. En nuestra tercera parte te voy a traer los ODS y te voy a sacar ideas. Vamos a hacer una sesión de lluvia de ideas porque me gustaría que lo volvamos, o sea, el concepto lo llevemos a la práctica. Yo te muestro uno de los ODS y tú me dices rápidamente qué proyecto podría implementar para acercarme a ese ODS. ¿Por qué? Porque creo que este jueguito nos podría ayudar nosotros a entender que debemos dejar de pensar en filantropía y enfocarnos en lo que es responsabilidad social. ¿Te parece? ¿Jugamos la próxima sesión? De acuerdo, voy a ir pensando mentalmente cómo responder a tu desafío. Okay. Dale, Javierito. Nos vemos la próxima semana. Que estés bien. Muchas gracias. Wow. Amigos de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Oruro, mi querida Yacta, Cochabamba, los que nos siguen a través de las redes sociales, mil gracias y nos vemos el próximo fin de semana con mucho más de Chombolí.